Y le doy la bienvenida a Javier Contreras. Él es especialista en derechos humanos y consejero ciudadano del Instituto Nacional de Migración. Muy buenos días, Javier, ¿cómo estás? Muy buenos días, qué gusto saludarte a ti y a tu apreciable audiencia. Muchísimas gracias. Vamos a platicar sobre la política migratoria que ya puso en marcha el presidente Donald Trump desde que llegó al poder de Estados Unidos este 20 de enero, y me gustaría iniciar por preguntándote cuáles son las principales medidas migratorias que ha implementado Donald Trump en estos primeros días de su mandato. Creo que es muy importante en este momento, porque la llegada de Donald Trump al poder ha generado una incertidumbre a nivel regional y mundial muy considerable, aparte de la contundencia con la que se dio este primer día firmando una cantidad increíble de órdenes ejecutivas, pues sí nos tiene muy preocupados, ¿no? No es mi intención aminorar la preocupación, o sea, realmente sí fue un momento como en la que se vio que iba a cumplir lo que venía vaticinando desde hace meses. Pero sí es importante decir que estas primeras acciones que está tomando Donald Trump no son ni políticas que necesariamente van a tener una aplicación inmediata, todas, la mayoría no, y sobre todo que realmente son el volver a cosas que él ya había generado como presidente en su primer mandato, ¿no? O sea, las políticas de utilización de la Guardia Nacional y de poder declarar esta zona de emergencia en la frontera sur, ya lo había hecho, a lo mejor con un motivo distinto por lo del COVID, pero ya lo había realizado como presidente. El tema de generar órdenes ejecutivas que dieran mayores atribuciones o mayor discrecionalidad a ICE para poder generar este tipo de detenciones, ¿no? Romper la idea de un perfilamiento de migrantes en los mecanismos de detención. Claro, aunque está cubierto bajo la idea de que lo que están buscando son criminales, pero realmente en lugar de focalizar a un trabajo que implique la persecución de delincuentes que estén en situación indocumentada, lo que realmente está haciendo es lo contrario, ¿no? Es ampliar el scope de a quienes pueden detener bajo un pretexto de seguridad, ¿no? Pero eso también ya lo había hecho en una sesión anterior. El cierre de la aplicación CBP One, que definitivamente esto es algo nuevo, pero es nuevo porque en la época de Donald Trump ni siquiera se había roto inicialmente el principio del asilo, el principio básico del derecho internacional del asilo, que es que las personas que solicitan asilo deben de hacerlo adentro del país donde lo solicitan. Pues como fue Donald Trump el que provocó el cambio de la política de que ahora tienen que esperar en México, pues más bien Biden lo único que había hecho era cambiar la forma en la que se buscaba la cita, que era con aplicaciones individual, y bueno, Donald Trump llega y la quita, ¿no? Como algo que no sabemos ahora cómo va a ser la nueva dinámica, todavía con mucha certeza, pero bueno, y lo que sí creo que es un tema nuevo, pero que tendremos que ver cómo se aplica, cómo va a terminar aterrizado, es este decreto donde plantea, ¿no? Una modificación que a mí también me queda muchas dudas cómo se va a terminar de adecuar desde la vía judicial y desde la resistencia de los propios estados de la Unión Americana, que es el tema de la nacionalidad por nacimiento, ¿no? Esas son, yo creo que por el momento, los temas que más nos preocupan en cuestión migratoria, ¿no? ¿Y por qué el tema del nacimiento es muy importante? Porque, bueno, son personas que ya están allá, ¿no? Niños que ya están naciendo en los Estados Unidos, que están en contextos de familias migrantes, y, bueno, una posible deportación de esa familia, ya no hay una protección hacia ese menor que nació en los Estados Unidos. Así es, ha sido una de las políticas más controvertidas, lo de el nacimiento. Veíamos también el día de ayer que ya había estados que habían interpuesto demandas en contra de esta posible, sobre esta orden ejecutiva que había firmado el presidente Donald Trump. Sin embargo, todavía falta, es un proceso que se debe de seguir y habría que hacer cambios en la Constitución también, ¿verdad? Es correcto, yo veo dos grandes problemas con esa orden ejecutiva. El primero, evidentemente, es que una constitución, en las constituciones modernas,
generalmente tienen dos grandes componentes. Uno es que te dicen cómo se organiza el gobierno, qué le toca hacer a qué autoridad en una escala macro, y ahí pues hay un debate interesante que tiene que ver que el tema del reconocimiento de la identidad, no solamente, evidentemente esto lo reconoce la Constitución, es la segunda parte de lo que comúnmente mencionan las constituciones, que es el reconocimiento de derechos. Entonces, en este caso, sí, ese reconocimiento es algo que pactan a nivel federación, pero el garantizar este derecho a la nacionalidad también es un proceso y no solamente un acto jurídico que nace de un ordenamiento o de una norma, ¿no? Es el cómo se otorga el certificado de nacimiento y luego cómo se hace el reconocimiento de nacionalidad. Tengo que decir también algo muy importante, en realidad es muy sutil, pero a veces no lo notamos en esta dinámica migratoria que tenemos muchas familias mexicanas, donde sí, muchos niños nacen en los Estados Unidos, principalmente también estados fronterizos, ¿no? Se ha vivido mucho esta situación, pero en realidad Estados Unidos no tiene un reconocimiento inmediato y automático de nacionalidad solo por nacer en Estados Unidos. O sea, cuando uno estudia casos de familias que vivieron en una breve temporada y que no tuvieron las posibilidades de quedarse en los Estados Unidos, uno se puede dar cuenta de muchos niños que ya actualmente nacieron en los Estados Unidos y no tienen la posibilidad de ser reconocidos como ciudadanos americanos porque hay una serie de condicionantes para comprobar que sí es ciudadano americano una vez que ya están fuera del país. Creo que lo que ahora está sucediendo, o sea, si esa era la intención, no había necesidad de firmar una orden ejecutiva. Lo que me parece que tiene que ver con este acto en específico, pues es un gesto político, ¿no? De rechazo, de poder decir quiénes son los verdaderos americanos y justo de hacer más grande esa brecha, de tomar criterios mucho más restrictivos para las familias que buscan que sus hijos nazcan en los Estados Unidos, y esto, sí, sumado a las políticas de detención y deportación que está alardeando el presidente Trump que quiere tomar, es un tema que la comunidad internacional debería de estarle preocupando en grande manera. No necesitamos irnos muy lejos. Los casos de República Dominicana y Haití apátridas por justo políticas similares son casos terribles en nuestro continente americano, de cómo de verdad niños, jóvenes, quedan en un estado de total indefensión porque no tienen algo tan básico como el reconocimiento de una nacionalidad. Así es, Javier. Esto es lo que pasa en Estados Unidos. Vayamos ahora a nuestro país. ¿Está preparado México para recibir a una cantidad considerable de migrantes que puedan ser deportados, así como lo está planteando el presidente de Estados Unidos? No lo estamos. Y es muy triste darnos cuenta que llevamos administraciones que pasan y no se ha invertido en programas de integración de personas repatriadas. Es una tristeza total que yo tenga que remitirme a la administración de un impresentable como Enrique Peña Nieto para hablar del último programa real que habíamos tenido de atención a repatriados, que era la estrategia Somos Mexicanos, que sinceramente era una estrategia muy criticada por las organizaciones de la sociedad civil, que se enfocaba casi totalmente solamente en el traslado de las personas, no en su integración. O sea, era una estrategia que estaba diseñada para decir, ok, ¿dónde dice su acta de nacimiento que de dónde es esta persona? ¿No? Veamos el acta de nacimiento, es de Michoacán, mándala a Michoacán. Y bueno, un poco la vinculación para tratar de conseguirle documentos de identidad, y eso era esa iniciativa, y había algún presupuesto destinado. En la administración de Andrés Manuel López Obrador se eliminó este tipo de programa. Se decía que había una estrategia para repatriación, pero el Instituto Nacional de Migración nunca fue capaz de establecernos presupuestos o personal asignado para atender este programa en específico. Fue un programa fantasma. Me da gusto que la presidenta Claudia Sheinbaum ahora anuncie públicamente, incluso en sus propias redes, que sí va a existir una estrategia para personas repatriadas. Lo que me preocupa es que se está utilizando en realidad solo un nombre, porque lo que se hace es que en la práctica solamente se utilizan a los personal adscrito al programa de héroes paisanos para pues dar una atención ahí. Y esa duplicación de tareas hace que sea muy ineficiente
el programa. Javier, te agradezco muchísimo que nos hayas tomado la llamada esta mañana. Estoy a tus órdenes. Yo invito a tu audiencia a que seamos muy solidarios, que seamos muy conscientes, no juzguemos a las personas con livianidad, ¿no? Lo que está pasando es grave, atenta contra cosas muy básicas para lo que debería de existir el Estado, y creo que hoy más que nunca toca hacer esa reflexión de que el Estado debe de ser un instrumento que sirva para beneficiarnos en nuestra esfera de derechos, ¿no? Y no para separarnos y para clasificarnos entre ciudadanos de primera y de segunda. Muchísimas gracias. Que tengas un excelente día. Muy buen día.